En la clase de hoy daremos el concepto de derivada de una función en un punto, pero previamente repasaremos un concepto que tenéis desde cuarto de secundaria, que es el de tasa de variación media. Suponer que tenéis una función f definida en su dominio y que dentro de ese dominio tomamos un intervalo cerrado AB. Esto nos permite calcular la imagen de cualquier punto comprendido entre A y B, incluidos A y B. Entonces, para representar la gráfica de la función empezamos en el punto a f de A y acabamos en el punto B, f de B. ¿Cuánto varía la variable x en este procedimiento? Pues variará b menos a, es la variación de la variable x, que además siempre será positiva, porque b es mayor que a. Bien, hacemos lo mismo con la variable y. ¿Cuánto varía el valor de la variable y cuando representamos la gráfica de la función en este intervalo? Pues pasa de valer f de a valer f de b. Entonces su variación será f de b menos f de a. Bien, pues si obtenemos la razón entre estas dos cantidades, la tasa de variación media de la función f en el intervalo AB será precisamente ese cociente, f de b menos f de a entre b menos a. Cualquier función que empiece en a f de a y acabe en b f de b tendrá esa tasa de variación media. Por ejemplo, aparte de la función que está dibujada aquí, pues cualquier otra función que se nos ocurra dibujar, no tiene por qué ser siempre creciente, que empiece en a f de a y acabe en b f de b, tendrá esa tasa de variación media. Y en concreto, la recta esta. ¿Qué recta es esta? Si pasa por a f de a y b f de b, es la recta secante a la gráfica de la función en esos dos puntos. Como también recordaréis desde secundaria, la pendiente de esta recta es precisamente la tangente de este ángulo, que es el cociente entre estas dos cantidades. Lo mismo sucedería si en este caso la función es creciente, o sea, f de b es mayor que f de a, el cociente será positivo. ¿Qué pasa si sucede al revés, que f de b fuese menor que f de a? O sea, aquí f de b es menor que f de a, como bien dijimos, b menos a va a ser positivo siempre. Aquí f de b menos f de a ahora es negativo, por lo tanto la tasa de variación media sería negativa. Y observad qué es lo que sucede, que la recta secante en esos dos puntos tiene pendiente negativa, precisamente porque la pendiente de esa recta, una recta decreciente, tiene pendiente negativa. Vale, pues parece que podemos concluir que la tasa de variación media en ese intervalo es la pendiente de la recta secante a la gráfica de la función en los puntos a f de a, b f de b. Entonces, como se ve escribe aquí, es eso. Bien, podríamos intentar calcular la tasa de variación media en un punto concreto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues coger un intervalo cada vez más pequeño, o sea, ir acercando b a a. Y cuanto más cerca estuviera de a, pues sabríamos lo que sucede en el punto a, con más exactitud. Esto es un concepto que adquirimos nuevo este año, que es el de límite. Por lo tanto, el año pasado no se podía dar el concepto de derivada que vamos a dar a continuación. Se podía dar la variación de la función, la tasa de variación media en un intervalo, pero no en un punto. Bueno, pues precisamente vamos a definir la derivada de una función en un punto x igual a, y se escribe así f' de a, esta es la notación, ponerle así el apóstrofe aquí a la f, como el límite cuando h tiende a 0 de esta cantidad, que así escrita parece que no es una tasa de variación media, pero observar la gráfica de la función. En vez de tomar el intervalo AB, yo puedo tomar el intervalo a más h. Cuando h sea positivo, estará situado a más h a la derecha. Si h es negativo, estará situado a la izquierda, porque acordaros que un límite se puede calcular por ambos lados, cuando h tiende a 0 por la izquierda o por la derecha. Pero si observamos, intentamos hacer lo mismo, ¿cuánto mide el intervalo a más h? Pues vale h. ¿Y cuánto varía la variable y en esta función? Pues variará f de a más h menos f de a. Por lo tanto, este cociente de aquí será la tasa de variación media de la función en el intervalo a más h. Como bien acabamos de ver hace un momento. Tened en cuenta que si h es mayor que 0, tendríamos el intervalo a más h, y si h es menor que 0,
pues tendríamos el intervalo A más H, A, pero es exactamente igual. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es que ver qué sucede con este cociente cuando H tiende a 0. Pues hacemos que H tienda a 0. Si H tiende a 0, ¿qué va a pasar con A más H? Lo que pretendíamos antes, estar cada vez más cerca de A. Entonces A más H se acercaría cada vez más a H. Pero es que si A más H se aproxima a A, este punto S, que es uno de los puntos de tangencia, se aproximará al punto T, estará cada vez más cerca. Y entonces, si llegara a acercar, si H llegara a valer 0, el punto S sería el punto T. O sea que no tendríamos una recta secante, tendríamos una recta tangente. Por lo tanto, cuando H tiende a 0, si H tiende a 0, en vez de tener la recta secante en 2 puntos, tendríamos la recta tangente en el punto A, F de A, que es el punto que le llamamos T. ¿Veis? Aquí tenemos la recta tangente. Desde el momento que H valga 0, tendríamos una recta tangente. Entonces, lo que era la tangente del ángulo este sería la pendiente, pasa a ser la tangente de la recta tangente. La tangente del ángulo de la recta tangente, perdón. Entonces, la tangente de B tendería a ser la tangente de A y por lo tanto la pendiente de la recta secante tendería a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, este límite, ¿qué va a ser? El límite cuando H tiende a 0 de esta tasa de variación media. Pues va a ser la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, ya tenemos la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto x igual a. Será la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en el punto A, f de A. Entonces, si somos capaces de calcular este límite, tendremos la pendiente en ese punto A, f de A. Analicemos la definición de derivada y cómo vamos a poder enfocar el cálculo de este límite. Si nosotros intentamos resolver este límite directamente, vemos que, como h tiende a 0, a más h tenderá a a. Entonces esto tiende a f de a, y f de a menos f de a es 0. O sea que el denominador tiende a 0, el numerador. El denominador también tenderá a 0 porque h tiende a 0. Entonces tenemos una indeterminación de tipo 0 partido por 0 que aprendimos a resolver en el tema anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a poder calcular el límite directamente. Tendremos que hacer alguna operación previa para poder resolver esa indeterminación. Bueno, pues vamos a ver un par de ejemplos para entender mucho mejor este concepto. Suponer que tenéis la función inversa, 1 partido por x, y queremos calcular su derivada en el punto x igual a 2. Pues escribimos la definición. La definición de derivada en un punto, pues aquí bastará componer en vez de x2, en vez de a2, y este es el límite que tenemos que calcular. Calculamos f de 2 más h y f de 2. La imagen mediante f de cualquier número es su inverso, por lo tanto la imagen de 2 más h es 1 entre 2 más h, y la imagen de 2 es un medio. Como no podemos hacer directamente el límite, repito, porque el límite de esto es un medio y el de esto también, un medio menos un medio es 0, y 0 entre 0 es una indeterminación. Entonces no nos queda más remedio que realizar esta diferencia y a continuación el cociente. Primero restamos y observamos que al restar se nos puede anular aquí en el numerador el 2 con el 2 y este denominador, utilizando la regla del cociente de dos fracciones, pasaría para el denominador del denominador. Y nos quedaría esta expresión. Vale. H tiende a 0 y vemos que estas h son las que nos provocan la indeterminación. Se podrán tachar porque están multiplicando ambas en numerador y denominador. Se pueden tachar si h vale distinto de 0. Y en este caso es correcto porque h tiende a 0 pero no vale 0. Con lo cual, como esta h y esta h están multiplicando, se van a poder tachar la una con la otra y nos queda esta expresión. Una vez eliminada la indeterminación, ya podemos calcular el límite directamente. ¿A qué tiende 2 más h cuando h tiende a 0? Pues a 2. Y 2 por 2, 4. Por lo tanto, este límite valdrá menos un cuarto. Ya tenemos
la derivada de la función 1 partido por x en x igual a 2, ¿vale? Menos un cuarto. Ya está calculada. Hacemos otro ejemplo. Suponer que ahora tenéis la función x cuadrado y queremos calcular la derivada en x igual a menos 3. Ahora ya tenemos un poco la rutina, ya sabemos cómo es. Es poner la definición de derivada en vez de a, menos 3. Y ahora tendremos que calcular las imágenes de menos 3 más h y la imagen de menos 3. La imagen de cualquier número mediante f es elevar al cuadrado. Por lo tanto, tendré que elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado. Y ya lo voy a repetir porque es el segundo ejemplo que tal, pero esto no se puede calcular directamente porque esto, cuando h tiende a 0, esto tiende a menos 3, que al cuadrado vale 9, menos 9, 0, y queda 0 partido por 0. Por lo tanto, no queda más remedio que elevar al cuadrado y restar 9. Entonces, si elevamos al cuadrado y restamos 9, vemos que aquí, efectivamente, este 9 se puede ir con este 9 y se simplifica un poco la expresión. Pero sigue habiendo indeterminación, porque al final solo operamos habrá que tachar en algún momento las h's que nos provocan el 0 partido por 0. Entonces observamos aquí que el h es factor común a los dos sumandos. Entonces podemos sacar h factor común. Y de esta manera, siguiendo el mismo razonamiento que antes, aquí la h está multiplicando en el numerador y en el denominador. Como h tiende a 0 pero no vale 0, podemos tachar las h's. ¿Y qué nos queda? Este límite, el límite de menos 6 más h. El límite de menos 6 más h cuando h tiende a 0 será menos 6. Pues ya tenemos resuelta el cálculo de esta derivada. La derivada de la función x cuadrado en menos 3 será menos 6. Bueno, mejor ya estáis pensando que si cada vez que quiero calcular una derivada en un punto tengo que hacer calculando un límite, pues se va a hacer bastante complicado o por lo menos pues, bastante tedioso. Por lo tanto, habrá que buscar la manera de que, dada una función, poder calcular una única vez para un valor concreto su derivada y a partir de ahí pues tendremos lo que se llama la función derivada y será mucho más fácil calcular la derivada de una función en un punto. Pero eso será lo que veamos en la próxima clase. Muchas gracias. En las dos clases anteriores vimos la definición de derivada y su interpretación geométrica. También demostramos unas cuantas propiedades, de tal manera que si conocemos, por ejemplo, las derivadas de dos funciones, podemos calcular la derivada de cualquier función que resulte de operar esas dos funciones. Entonces, lo que necesitamos ahora es la derivada de las funciones elementales, que aplicando esas propiedades nos va a permitir derivar prácticamente cualquier función. Entonces empezamos por una función de las más sencillas que hay, que es la función constante. La función constante, acordaros cómo es su gráfica, son rectas horizontales que pasan por i igual a k. Por lo tanto, os digo esto para que veáis cuál va a ser su derivada. Entonces aplicamos la definición de derivada, que es un límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Eso ya lo vimos en clases anteriores, es la definición de función derivada. Como cualquier cualquier elemento tiene como imagen k, pues está claro cuál va a ser aquí la imagen de x más h y la de xk. Y k menos k es 0, por lo tanto, llegamos a la conclusión que la derivada de esta función constante es 0. Acordaos que la interpretación geométrica de la derivada era que era la pendiente de la recta tangente. Si tenemos una recta horizontal, lo normal es que su recta tangente sea esa propia recta horizontal. Y una recta horizontal tiene pendiente 0. Entonces, lo vemos aquí, su derivada es 0. Bien, continuamos. Lo que vamos a hacer a continuación es derivar monomios. Acordaos que es un monomio. El monomio más sencillo es un monomio de grado 1. Vamos a considerar que el coeficiente es 1, porque acordaos que hay una propiedad que nos permite multiplicar una función por un número. Por lo tanto, si sé la derivada de x, sabré la derivada de cualquier número por x. Entonces hacemos solo la derivada del monomio x. Bueno, pues aplicamos la definición. Esto lo vamos a hacer siempre. Entonces, esta es la función identidad. La imagen de cualquier elemento es el mismo. Entonces ya sabemos cuál es la imagen de x más h y de x. Son ellos mismos. Hacemos aquí la operación. Como tenemos x menos x igual a 0,
y entonces nos queda h entre h igual a 1. Bueno, pues está claro que la derivada de la función x va a ser la función 1. También podéis pensar en la interpretación geométrica. La función f de x igual a x es la bisectriz del primero y tercer cuadrantes, que tiene pendiente 1, que es justo, o sea, su tangente tiene pendiente 1, que es el resultado que obtenemos aquí. En estas funciones tan fáciles es fácil pensar cuál es su recta tangente porque son funciones conocidas. Vale, pues seguimos al siguiente monomio, al monomio de grado 2, x cuadrado. Y aplicamos la definición, como siempre. Aquí en este caso la imagen de cualquier número es elevarlo al cuadrado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, tenemos una identidad notable, es una suma elevada al cuadrado. Sabéis todos cuál es su fórmula, salvo cuando tenéis un lazo si no os sale. Entonces, pues restamos. X cuadrado menos x cuadrado es 0. Acordaos que este tipo de límite siempre da una indeterminación del tipo 0 entre 0. O sea que nunca debemos intentar calcular directamente el límite porque no sale. Si aquí h tiende a 0, esto vale 0 y el denominador también vale 0. Quedaría 0 entre 0, indeterminación. Entonces tenemos que eliminar lo que nos provoca esa indeterminación. Pues en este caso vemos que en el numerador tenemos h factor común, podemos sacar h factor común, perdón, y ahora sí podemos eliminar la indeterminación. Podemos simplificar esta h con esta h. Y nos queda el límite de 2x más h. Esto no depende de h, por lo tanto vale 2x, y cuando h tiende a 0, pues esto vale 0. Entonces la derivada de la función x cuadrado es 2x. Vale, pues aquí lo que se va a tratar es de ir haciendo la derivada de todos los monomios, pero claro, esto nunca acabaría. Tendré que mirar si cumplen alguna rutina o algo que nos permita calcular la derivada de cualquier monomio. Pues vamos a hacer un tercero a ver qué pasa. Continuamos con x elevado a 3. Entonces, esto se iría complicando cada vez más las operaciones, porque fijaos, aquí ahora tenemos que, esto sería, la imagen es elevada al cubo, entonces aquí nos saldrá un binomio elevado al cubo. Entonces, si tenemos un binomio elevado al cubo, hay que multiplicarlo por el mismo 3 veces. Bueno, pues si tenéis paciencia, veríais que x más h elevado al cubo, al multiplicar 3 veces, nos queda, como es de esperar, un polinomio de grado 3. Y aquí lo tenéis. Entonces, aquí veis que se parece al de antes, x cubo menos x cubo, 0. Entonces, queda así. Bueno, pues el procedimiento tiene que ser exactamente igual al de antes. Aquí vemos que todos los sumandos tienen h. Por lo tanto, podemos sacar la h factor común y simplificarla con la de abajo. Pues venga, lo hacemos y queda así. Y entonces también se puede ver que aquí hay 5 sumandos, de los cuales 3 están multiplicados por h, y si h tiende a 0, estos tres sumandos tienden a 0. Entonces el límite es la suma de estos dos monomios, que es 3x cuadrado. Vale, pues aquí ya podemos ver cómo va a ir la derivada de cualquier monomio de este tipo. Si os fijáis, la derivada de x cuadrado es 2x. El 2 parece que nos viene aquí para abajo. Y el 2, aquí parece que le reducimos una unidad, el exponente. Comprobamos si pasa lo mismo en x cubo. X cubo, si quisiéramos derivar de la misma manera, el 3 lo pondríamos aquí multiplicando y le restaríamos 1 en el exponente, que es justo lo que sale aquí. Entonces la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Bueno, pues esto se podría demostrar para n, pero para ello necesitaríamos tener dado el binomio de Newton. El binomio de Newton pues utiliza números combinatorios que no lo dimos aún, por lo tanto no lo podemos utilizar. Lo que sí podríais hacerlo los alumnos y alumnas que estáis en el STEM Batch es intentar demostrar el siguiente resultado mediante inducción, este que acabo de escribir aquí, que es más o menos lo que acabo de explicar antes. Si tenemos un monomio x elevado a n, para derivar bastará con poner el exponente multiplicando y quitarle un grado al exponente. Bueno, pues repito, esto se podría demostrar por inducción. Podéis intentar, los que sabéis lo que es el método de inducción, intentar demostrarlo. Bueno, pues con esto ya podríamos, por ejemplo, utilizando las propiedades, podríamos demostrar, calcular la derivada de cualquier polinomio. Acordaos que un polinomio es una suma de varios monomios.
Entonces, utilizando la propiedad 1 y 2 de las derivadas, podríamos derivar cualquier polinomio. ¿Vale? Pues podemos intentar utilizar que conocemos la derivada de x elevado a n para intentar demostrar cuál es la derivada de sus inversas. Pues es lo que vamos a hacer. Sabemos cuál es, tenemos la función x elevado a n, sabemos cuál es su derivada, pero pensad cuál es su derivada, su función inversa respecto de la multiplicación. Sería invertir esta función, o sea, esta que tengo aquí. Su función inversa es 1 entre x elevado a n. Bueno, pues utilizando una de las propiedades, en este caso vamos a utilizar una de las propiedades que conocemos, que nos van a ayudar en vez de utilizar el límite aquí, que esto podríamos hacerlo por el límite, pero sería mucho más complicado. Vamos a utilizar que sabemos derivar x elevado a n, que tenemos aquí, y que sabemos derivar la función inversa del producto. Entonces, si os acordáis, la función derivada de la inversa es menos la derivada entre la función al cuadrado. Bueno, pues de esto tenemos todo, porque tenemos la derivada, que es esto, y tenemos la función, que es x elevado a n. Pues nada, lo escribimos. Y ya está. Elevamos x elevado a n al cuadrado aquí. Y aquí ponemos la derivada. Bueno, este menos es de este menos de aquí. Y ahora basta con operar. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. Y ahora aquí tenemos potencias de igual base. Y entonces, para dividir potencias de igual base se restan los exponentes. Pues lo hacemos, n menos 2n menos n. Y observar. Aquí resulta que tenemos, bueno, vamos a pasar al siguiente mejor. Lo tenemos aquí escrito. Tenemos la función x elevado a menos n, que es 1 entre x elevado a n. Y si observáis, el exponente, ¿dónde aparece? Aquí, multiplicando. ¿Y qué hacemos con el exponente, que era menos n? Restarle 1. Entonces, lo que valía cuando n era positivo, para un monomio, vale también cuando n es negativo. O sea que vale para todos los números enteros. Esta regla de derivación no es solo válida para cuando el exponente es positivo, sino cuando es también negativo. Bueno, pues ir pensando cuál es la función inversa de esta respecto de la composición. Si componemos esta función con esta, tenemos la función identidad, por lo tanto son inversas. Esta es la función inversa de f. Vale, pues podemos derivar, sabiendo la función derivada de f, podemos derivar f menos 1. Utilizamos la regla que conocéis, que es la derivada de la función inversa, es 1 entre la derivada de la función aplicada a la función inversa. Que suena un poco trabalenguas, pero no lo es tanto, ya os acordáis. ¿Qué tenemos que hacer? A f', aplicársela a f menos 1. Entonces, ¿cuánto vale f menos 1? Esto. Por lo tanto, en vez de x, ¿qué tengo que poner? Raíz enésima de x. Y ya está. Es poner, en vez de x, raíz enésima de x. Entonces es n por la raíz enésima de x elevado a n menos 1. Y esta sería la función derivada de raíz enésima de x. La derivada de esto es esto. Es un poco más difícil de memorizar. ¿De acuerdo? Aunque aquí se puede ver el n y el n menos 1 y aquí queda la función, con lo cual, bueno, no es tan difícil de memorizar. La podríamos escribir así. Dada la función raíz enésima de x, acordaos que es x elevado a 1 partido por n. Cuando tenemos el índice pasa aquí para el denominador. Entonces, realmente también tenemos la derivada de esto. Y si hacemos operaciones con esto, ¿esto qué sería? ¿Esta n para dónde pasaría? Para aquí, para el denominador. Entonces quedaría n menos 1 entre n. Y si hacéis la división, n entre n1 y queda menos 1 entre n. Y lo pasamos para arriba, cambiando el signo, y quedaría esto. Pero aquí lo interesante es ver que queremos derivar x elevado a 1 partido por n. Y si observamos, el exponente baja multiplicando, pasa aquí a multiplicarle x, y le restamos 1 al exponente. Por lo tanto, parece que no solo funciona con números naturales o números enteros, también funciona con fracciones. Si yo tengo x elevado a una fracción, puedo bajar la fracción y restarle 1, y valdría. Entonces ya sabemos derivar la raíz enésima de x. Continuamos. Más funciones elementales.
una función elemental que venís trabajando desde cuarto y este año es la función logarítmica. Bueno, pues empezamos por la función logaritmo neperiano, que acordaos es el logaritmo en base e. Bueno, continuamos. En este caso la vamos a hacer por el límite, porque no conocemos una función previa que nos permita calcular esta derivada mediante las propiedades. Bueno, pues en este caso, para calcular el logaritmo neperiano, para calcular f de x más h, es calcular el logaritmo neperiano de x más h. Entonces la imagen de x más h es esto, y la de x es esto. Bueno, y ahora como siempre, si estuvimos viendo logaritmos no es para olvidarse de las propiedades. Y aquí tenemos una diferencia de logaritmos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar que la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Lo utilizamos y aquí aparece. ¿Vale? Este es el inverso de h. Entonces es como si multiplicara aquí por 1 partido por h. Si está multiplicando un logaritmo, el 1 partido por h podrá introducirse aquí al exponente. Y quedaría así. Utilizamos una nueva propiedad. Si yo quiero calcular el límite de un logaritmo, el logaritmo no depende de h para nada. Con lo cual el límite del logaritmo será igual a el logaritmo del límite. Basta con que calcule el límite de esto y después le aplique el logaritmo, porque el logaritmo no afecta para nada al resultado, salvo que hay que utilizar su cálculo. Vale, pues vamos a intentar, en este caso, resolver este límite directamente. H tiende a 0. Si aquí h le ponemos el valor 0, parece que la base tiende a 1. Y si calculamos el exponente, el límite del exponente sería 1 entre 0, que es infinito. Vale, pues aquí acabamos de comprobar que esto es una indeterminación, porque vale 1 elevado a infinito. Si os acordáis del tema de límites, 1 elevado a infinito era una indeterminación. Además eran potencias del resultado. Bueno, pues habrá que intentar resolverlo. Si os acordáis teníamos una fórmula, pero esa fórmula era cuando x tendía a infinito, o sea que aquí tiende a 0. Bueno, pues no lo vamos a demostrar, pero esa fórmula es igualmente válida cuando h tiende a un número. O sea, si esto es 1 elevado a infinito, podemos utilizar esa fórmula. Y si os acordáis de ella, era la siguiente. Era e elevado a la base menos 1 por el exponente. ¿Esto qué nos iba a permitir? ¿O cómo que transformaba esta indeterminación 1 elevado a infinito? En una que era 0 por infinito, porque esto es 1 menos 1, 0 por infinito, que es una indeterminación que tenemos que resolver. Pero esa indeterminación sabemos resolverla. Basta que hagamos primero esta resta, hacemos esa resta, y ahora se ve que se va a simplificar bastante, porque x menos x es 0, y esta h se va a ir con esta h, con lo cual parece que ya va a quedar resuelta la indeterminación. ¿Y qué nos queda? 1 entre x. Hacemos el cálculo y queda esto. Vale, pues ahora podemos hacer lo mismo que aquí anteriormente. Aquí utilizamos las propiedades de los logaritmos. Bueno, pues aquí tenemos el logaritmo neperiano de e elevado a 1 partido por x. Esto puede salir fuera multiplicando. Bueno, perdón, sí. Esto no depende de h, por lo tanto el límite ya es e elevado a 1 partido por x, ¿no? Quedaría así. Y ahora es cuando aplicamos lo que acabo de decir. El 1 partido por x sale multiplicando. ¿Y dónde va el logaritmo neperiano de e? Pues es que el logaritmo neperiano de e vale 1. Entonces al salir esto multiplicando, y el logaritmo neperiano de valer 1 queda 1 partido por x. Bueno, pues acabamos de demostrar con nuestros conocimientos de límites y de logaritmos neperianos que la derivada de la función logaritmo neperiano es 1 partido por x. Ya sabemos la derivada de una función elemental más. Bueno, pues ahora cabe preguntarse, decir, bueno, pues si solo sabemos derivar el logaritmo neperiano, habrá que intentar derivar cualquier otro logaritmo en cualquier otra base. Pues bueno, pues vamos a hacerlo con cualquier base, con el logaritmo en base a. Entonces utilizamos lo mismo. Si os fijáis, aquí utilizamos las propiedades de los logaritmos, pero
no utilizamos en ningún momento que el logaritmo fuese neperiano. Si aquí en vez del logaritmo neperiano tengo logaritmo en base a, todo esto que acabo de mostrar podría hacerlo perfectamente hasta llegar aquí, que fue donde utilicé lo del logaritmo neperiano de acuerdo? Entonces, podría decir que la derivada de esta función es logaritmo en base a de elevado a 1 partido por x. Llegaríamos justo hasta aquí. Y ahora es cuando tenemos que aplicar de nuevo la propiedad del logaritmo. Esta propiedad que hicimos de que si está multiplicando en el exponente sale multiplicando, eso es cierta para cualquier base, con lo cual esto puede salir multiplicando. Entonces quedaría esto. Ya tenemos calculada la derivada del logaritmo en base a de x, que sería esto. Bueno, pero si os acordáis, las calculadoras en principio calculan, ahora empieza a haber otras ya que calculan cualquier base, pero calculan en principio el logaritmo neperiano y el logaritmo en base 10. Bueno, pues podemos transformar esto en logaritmo neperiano mediante un cambio de base. No sé si os acordáis cómo es, pero lo que sí es cierto es esto que acabamos de poner aquí, que el logaritmo en base a de por el logaritmo en base de a es 1. Esto fue algo que demostramos en el tema de logaritmos. Y para eso, si lo queréis demostrar o acordaros cómo se hace, esto como está multiplicando lo podéis pasar aquí para el exponente y utilizando las propiedades de los logaritmos sale inmediatamente. Bueno, pero aquí lo importante es que esto puede pasar para aquí dividiendo, entonces el logaritmo en base a, este de aquí puede pasar dividiendo, entonces el logaritmo en base a de es 1 entre el logaritmo neperiano de a, que es lo que acabo de escribir aquí. Por lo tanto, la derivada del logaritmo en base a de x es también 1 partido por x, pero además debemos dividir entre el logaritmo neperiano de la base. Bueno, pues ya tenemos una derivada más, la derivada de cualquier función logarítmica. Bueno, pero ahora ir pensando también, antes de que continuemos, cuál es la función inversa mediante la composición del logaritmo. Dada la función logarítmica, sabemos ya derivarla, es 1 partido por x, el logaritmo neperiano de x tiene como derivada 1 partido por x, pero también sabemos cuál es su función inversa, es e elevado a x. Bueno, pues utilizando la propiedad número 7, pues vamos a hacer igual que para la derivada de la raíz enésima. Vamos a utilizar esa propiedad y sabremos calcular la derivada de e elevado a x. Ahí escribimos de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? A f', aplicársela a f-1. O sea que aquí a esta hay que aplicárselo a e elevado a x. O sea que hay que sustituir x por e elevado a x. Si yo pongo aquí e elevado a x, quedaría 1 entre e elevado a x. Pues es lo que tengo que poner aquí en el denominador. Ya está. Y ahora, la inversa de la inversa es la propia función, con lo cual da e elevado a x. Acabamos de encontrar aquí una función que al derivarla da ella misma. ¿Veis? La derivada de e elevado a x es e elevado a x. En este caso es muy fácil saber luego derivar esta función. Bueno, pues ahora nos queda hacer igual que antes. Vamos a utilizar, en vez del logaritmo neperiano, vamos a utilizar el logaritmo en base a de x. Y por lógica, deberemos saber calcular la derivada, de a elevado a x. Vamos allá. La función inversa del logaritmo en base a de x es a elevado a x. Bueno, pues esta es la función que quiero derivar. Y utiliza la misma propiedad que arriba. Basta con aplicarle a f', le aplicamos se la aplicamos a f-1 de x. Con lo cual, aquí yo tengo que poner a elevado a x. Pues pongo aquí a elevado a x. Y automáticamente me queda esto. La inversa de la inversa es la propia expresión. Entonces, ya tenemos la derivada de la función logaritmo en base a de x. Que realmente aquí lo que aparece con respecto a elevado a x es logaritmo neperiano de a. Pero si os fijáis, si aquí en vez de a tengo e, aquí tendría logaritmo neperiano de e, que es 1. Por lo tanto, la derivada de elevado a x sería elevado a x. Si yo supiera previamente esto de aquí, esto podría ser un caso particular, pero lo hicimos al revés.
El primero lo hicimos para a elevado a x, para ver qué es lo que daba, y después lo hicimos para a elevado a x. Vale, pues ya sabemos las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas. Pasaremos luego a las funciones trigonométricas. En este caso no vamos a demostrarla. Tenéis la demostración en el libro. Habría que utilizar las propiedades del seno del ángulo suma, etc. Entonces, si alguien tiene interés en saber por qué la derivada del seno es el coseno, pues está demostrado en el libro. Habría que utilizar un límite que no vimos y no calculamos. Entonces yo prefiero no demostrar esta derivada. Tenéis que aprender que la derivada del seno es el coseno. Bueno, pues de la misma manera tenéis que saber que la derivada del coseno, en este caso, es menos el seno. Hay que procurar no hacerse un lío. Seno, derivada, coseno. Coseno, derivada, menos seno. Pero lo que sí podemos calcular es la derivada de la función tangente, que es seno entre coseno. Si tenemos el seno entre el coseno, utilizando la propiedad derivada de un cociente, si os acordáis, daría todo esto. Sería derivada de la primera función, que es coseno, la derivada del seno es coseno, por la segunda función, menos la primera por la derivada de la segunda, que es menos seno. Bueno, pues aquí solo nos queda operar. Bueno, aquí entre coseno cuadrado, por supuesto, aquí hay que entre el segundo al cuadrado. Coseno por coseno es coseno cuadrado, menos por menos es más, entonces queda más seno cuadrado. Y aquí podemos proceder de dos maneras distintas. Sabéis que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es 1, por lo tanto quedaría 1 entre coseno cuadrado. O bien, podríamos dividir coseno cuadrado entre coseno cuadrado, que es 1, y seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrado. Esto evidentemente no es que la función tangente tenga dos derivadas, es que esto es igual a esto. Y podemos utilizar cualquiera de las dos expresiones. La derivada de la función tangente podemos utilizar que es 1 entre coseno cuadrado, que también sería la secante al cuadrado, o bien 1 más tangente cuadrado. Bueno, y con esto tendríamos las derivadas de las funciones trigonométricas más elementales, que son el seno, coseno y tangente. Bueno, pues a partir de lo que nos queda nada más es ver la derivación logarítmica, que nos va a permitir derivar una función elevada a otra función. Observad que estuvimos calculando, por ejemplo, la función x elevado a n, pero el exponente era una constante, y aquí el exponente no es constante. Y acabamos de ver también cuando la base es una constante, por ejemplo, a elevado a x. Entonces no cumple ninguna de las condiciones para utilizar las funciones elementales que conocemos. Aquí tenemos una función elevado a otra función. Para que esta función tenga sentido, la base tiene que ser positiva, o sea que g de x tendría que ser mayor que 1. Si no, podrían salir resultados extraños. Vale, pues vamos a utilizar lo que se llama derivación logarítmica, que es, sí que hicimos algo parecido, no en derivadas, pero sí en límites, que lo que hacemos es transformar lo que es una potencia en un producto utilizando logaritmos. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este caso es utilizar logaritmos neperianos. Entonces, dada esta expresión, como esto es una igualdad, sus logaritmos neperianos también serán iguales. ¿Veis? Tenemos el logaritmo neperiano de f de x igual al logaritmo neperiano de la función que queremos derivar. Entonces ahora es cuando corresponde transformar la potencia en un producto. Y para eso nos basta con lo que acabamos de utilizar ahora. Cuando tenemos un logaritmo neperiano, un exponente, en el argumento pues puede salir multiplicando. Pues lo sacamos multiplicando. Vale. Entonces yo no sé derivar esta función, pero estas dos funciones sí que las sé derivar, porque aquí tengo el logaritmo neperiano de una función, que sí que sabemos podemos saber cuál es, y aquí un producto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer a continuación es derivar cada una de estas funciones. Bien, veamos la primera. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano de una función? Pues utilizando la regla de la cadena, sería 1 entre la función por la derivada de la función. Entonces, la derivada del logaritmo neperiano de una función es f' entre f.
Y de este lado lo que hay que hacer es derivar como si fuese un producto. Bueno, no, como si fuese no, es un producto. Entonces es derivada de la primera función por la segunda, más la primera función por la derivada de la segunda, que es el logaritmo neperiano de una función. Utilizando la regla de la cadena, igual que aquí, queda g' entre g. Vale, pues vamos a ver, parece que lo que estamos consiguiendo es complicar esta derivada. No parece que tenga mucho sentido, pero acordaos lo que queremos hacer. Es la derivada de esta función, y la tenemos aquí, ¿lo veis? Entonces yo lo que puedo hacer es pasar multiplicando esto para aquí. Y así ya consigo tener la derivada de f. Sería toda esta expresión por la función. Acordaos que la función es g de x elevado a h de x. Esta, al pasarla multiplicando, queda esto. Bueno, pues esto así visto en plan fórmula, pues parece bastante complicado y no parece lo más rentable aprenderse este tipo de fórmulas que acabamos olvidando cuando pasan un par de horas, si es que llegan a un par de horas. Bueno, pues para hacer la derivación de una función elevado a otra función, lo que hay que hacer es este procedimiento cada una de las veces, que es muy sencillo y nos va a permitir calcular la derivada fácilmente. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Suponed que tenemos la función x elevado a seno x. Acordaos que aquí la base x tendría que ser mayor que 0 para que la función tenga sentido. Bueno, pues hacemos el mismo procedimiento. Utilizamos el logaritmo neperiano y se lo aplicamos a ambos lados. Y ahora, igual que arriba, transformamos la potencia en un producto. ¿Cómo? Pues este seno de x sale multiplicando porque está en el exponente. Ese es el primer paso. Y ahora el siguiente paso es derivar esto. La derivada del logaritmo neperiano de f de x es f' entre f, y esto es un producto que sabremos derivar también. Derivada de seno, acabamos de aprenderlo ahora, es el coseno, por la segunda función, más la primera función, por la derivada del logaritmo neperiano de x, que es 1 entre x, que también la hemos aprendido hace un rato. Bueno, y ahora por último, este f de x tiene que pasar multiplicando, pero este f de x es x elevado a seno de x. Y aquí tenemos la derivada de f' es esta expresión de aquí. Observad que no merece la pena memorizar esta fórmula. Este procedimiento es siempre lo mismo. Tomar logaritmos, bajar el exponente y derivar. Y por último, pasar el f multiplicando. Y ya tendríamos la derivada. Bueno, pues esto sería la última función que vamos a ver cómo se deriva. Entonces, a partir de ahora, lo único que queda es hacer ejercicios. Entre las propiedades que vimos y las derivadas de estas funciones elementales, tendríais que saber calcular la derivada de cualquier función. Pues nada, mucho ánimo y a intentar calcular alguna derivada.